Queridos Javerot, queridos Javerim, esta semana correspondiente a Shabbat Hol HaMoed Pesach, el Shabbat intermedio entre los primeros días de festividad de Pesach y los últimos. Diferencia entre Israel y la diáspora. En Israel solamente hacen un seder y un día, que fue el miércoles a la noche y jueves. En la diáspora fue jueves a la noche y viernes. También en los últimos días va a haber una diferencia, que en Israel es un solo día y en la diáspora habrán ser 2 días. Por lo tanto, Pesach termina un día más tarde que en Israel. En el Shabbat intermedio leemos una parashá que hace referencia y un listado sobre la fiesta de Chag HaMatzot. Y en esta ocasión, la fiesta de Pesach está asociada al tema primaveral, Chodesh Chag HaAviv. Y entonces nos dice, et Chag HaMatzot, la fiesta de Matzot, Tishmor, cuidarás, 7 días comerás Matzot, en el tiempo Chodesh HaAviv, del mes de la primavera. Es decir, que está asociado Pesach a la primavera. Primero, por razones simplemente históricas, que cuando los hebreos salieron de Egipto, era ese mes, y ese es el mes de la primavera en el hemisferio norte. Y entonces, históricamente, era primavera. Pero podríamos también interpretar que el comienzo de la libertad de nuestro pueblo, en condición de pueblo, asocia a la primavera, donde en un sitio donde hay estaciones se nota mucho el crecimiento nuevamente de la vida, empiezan a florecer, etcétera, algunos cultivos ya maduran. Entonces hay una asociación de la primavera, el renacer, con nuestra condición nacional, que también comenzamos a ser pueblo y cada año renovamos esa condición de renacimiento nacional de pueblo. Dentro de eso comenzamos la segunda noche de Pesach a contar la cuenta del Omer. Omer era una medida de cebada que había que traer, y esa medida de cebada, ¿por qué? Porque la cebada maduraba ya en ese tiempo, al comienzo de la primavera, mientras que el trigo, el primer trigo que madura, se trae 7 semanas más tarde, en la época de Shavuot, que es la traída de esos primer trigo madurado, y con eso se hacían el Lechem Apanim y era lo nuevo. Entonces, el renacimiento que tenemos asociado a Pesach es algo que nosotros de la diáspora no podemos sentir de esa manera como nuestros hermanos en Israel. El sentir que es primavera, que cambia la estación y que hay como un renovar, se sale del frío del invierno, del enclaustrado del invierno. Esas son emociones que lamentablemente los del hemisferio sur especialmente no podemos compartir de esta manera. Por otro lado, que tiene que ser en el mes de Aviv, de la primavera, tuvo una consecuencia fundamental en el tema del calendario judío, porque nuestro calendario se maneja por el calendario lunar, y si lo hacemos estrictamente calendario lunar, perdemos cada año 11 días con respecto al calendario solar. Esto implicaría que a vez, después de pasado varios años, si nos rigiéramos únicamente por el calendario lunar, estaríamos haciendo Pesach en invierno o en verano. Entonces por eso que tenemos que agregar cada 3, 6, 8 en los años específicos un segundo mes de Adar, y lo hacemos exactamente el mes de Adar para que llegue a Pesach y que no toque Pesach en invierno, que no toque Pesach en otra temporada que no sea la primavera israelí. Conectamos de esa manera vida religiosa, vida nacional, con los factores de la naturaleza. Shabbat Shalom
de Hag Sameach en los últimos días de Pesach.